Hola, buenos días a todos. Bueno, vamos a continuar con la clase de sistemas energéticos. Hoy vamos a ver la segunda parte que corresponde a la glucólisis anaeróbica. Entonces, les voy a dejar este video eh, en el que vamos a ver a continuar con sistemas energéticos. Recuerden que la última clase que tuvimos presencial, ahí yo les hablaba del primer sistema que era el sistema de fosfágeno o anaeróbico aláctico, y vimos siempre las cinco características que son la capacidad del sistema, la potencia del sistema, ¿sí? El sustrato, la enzima y la especificidad. Bien, acá tienen esta foto, no la podía encontrar, la especificidad del sistema del anaeróbico aláctico, ¿no? Donde tenemos que es de altísima intensidad, es lo máximo que puedo hacer en el menor tiempo, de corta duración. Es la especificidad de la comparación entre los tres sistemas, ¿no? Y la potencia del sistema menos de 2 segundos y aproximadamente hasta los 14 segundos, dicen algunos, ¿no? Y las distintas acciones, en donde eh, que corresponde a este sistema. Muy bien. Vamos a empezar hoy entonces, con la glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Entonces ya lo habrán visto en fisiología. La glucólisis es la descomposición de la molécula de glucosa en la célula o el catabolismo de la molécula de glucosa, que ¿para qué se hace? Al descomponer esa molécula me da como producto final ATP. Y recuerden que ese es el ATP, es el que yo voy a utilizar en la célula muscular como para la contracción muscular, ¿sí? Entonces, yo puedo, vamos a ver después un grafiquito chiquito donde les muestro donde yo puedo fabricar gluco- eh, glucosa, ¿sí? La glucosa, si fabrico glucosa, se llama entonces glucogénesis, ¿sí? Eh, si descompongo la glucosa, se llama glucólisis, lisis de ruptura, génesis de fabricación, ¿no? Lo mismo para el glucógeno. La glucosa se va a almacenar en el hígado y en el músculo, y ese almacenamiento de glucosa lo llamamos, se almacena en forma de glucógeno. ¿Bien? Entonces, en el músculo lo que hay es glucógeno. La formación de glucógeno, que es la biosíntesis, es la glucógenogénesis, y la descomposición es la glucógenólisis. ¿Bien? Todo este mecanismo, fabricación y ruptura, está regulado entre sí para cumplir las necesidades energéticas de las células. Cuando yo necesito, voy a fabricar; cuando yo necesito, voy a romper, ¿no? Entonces, los hidratos de carbono en concreto, y en concreto en nuestro organismo, la glucosa nos permite la posibilidad de obtener energía tanto en condiciones aeróbicas como anaeróbicas. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros podemos obtener energía del hidrato de carbono en condiciones aeróbicas, que es el último sistema energético, en forma oxidativa, que es el último sistema energético que vamos a ver, ¿sí? Con lo cual la glucosa va a seguir una determinada ruta metabólica, y también podemos obtener como energía, como vamos a ver ahora, en forma anaeróbica a partir de la glucosa. O sea, yo a partir de esta molécula puedo obtener energía de dos formas, ¿sí? Entonces este es el único sustrato que la célula es capaz de utilizar para obtener energía, con o sin la presencia de oxígeno. Entonces, acá tenemos un gráfico que me gusta mucho porque es el resumen para poder entender cómo se fabrica la energía. Bien,
Entonces dijimos que yo, a través de la dieta, de los alimentos, puedo comer azúcar, proteína, grasa. Bien, vamos a poner énfasis en el azúcar. Entonces, si mi cuerpo come azúcar, lo va a almacenar a través de un proceso que se llama glucógenogénesis, la fabricación de glucógeno. Este glucógeno va a estar en el hígado y en el músculo, ¿sí? Almacenados. Cuando yo necesite, voy a empezar a descomponer del músculo y después del hígado. Entonces, yo consumo azúcar, lo almaceno. Perfecto. Ahora necesito porque empiezo a hacer ejercicio. Perfecto. El músculo descompone el glucógeno, glucógenolisis, ¿sí? Y me pone a disposición la glucosa. Entonces, ¿qué tengo que hacer con la glucosa? Tengo que descomponerla para obtener energía, que es lo que vamos a ver ahora. Ese proceso se llama glucólisis. ¿Bien? Entonces, la glucólisis tiene un montón de reacciones químicas, son 11 reacciones químicas, que ahora les voy a mostrar, por la cual me va a formar un compuesto eh, que se llama piruvato, ¿sí? O ácido pirúvico. Entonces, repito, tomo la glucosa, se genera la glucólisis, que es lo que me importa a mí, que vamos a ver en este capítulo, y genero un compuesto que se llama el ácido pirúvico. Bien, llegado este momento, sí, dependiendo la intensidad del ejercicio, si la intensidad es muy alta, el ácido pirúvico sigue esta ruta metabólica para poder convertirse finalmente en lactato. ¿Sí? Entonces, el ácido pirúvico puede seguir dos vías metabólicas, ¿sí? Como ven acá. Puede seguir hacia la formación de lactato y a esta ruta metabólica desde la glucosa que sigue esta vía y termina finalmente convirtiéndose en lactato, es el sistema anaeróbico láctico. ¿Por qué? Porque la descomposición de la glucosa termina generando como producto final, vía piruvato, termina formando como producto final el lactato. Ahora, si el piruvato, si en lugar de venir hacia esta ruta, toma la otra vía, se va hacia la vía aeróbica. Entonces, del lado derecho tengo dibujado la vía aeróbica, que es la que vamos a ver al final, ¿sí? Y del lado izquierdo mío está dibujado la vía anaeróbica láctica. ¿Bien? Perfecto. Entonces, esta es el metabolismo o las vías metabólicas del glucógeno o de los hidratos de carbono. Tengo la glucosa, la almaceno en glucógeno. Cuando necesito la rompo, tengo otra vez disponible la glucosa. A partir de acá, que se genera la glucólisis, que es la descomposición o el catabolismo de la glucosa, formo piruvato. Y dependiendo dónde va a ir el piruvato, sigue una ruta o la otra. ¿De qué va a depender si hay oxígeno o no o la intensidad del ejercicio, que es lo más importante que hablamos antes? ¿Sí? Si la intensidad es alta, termino formando lactato. Si no, sigo la vía aeróbica. ¿Bien? Entonces, la glucólisis, ¿dónde se realiza? La glucólisis físicamente, recuerden, la célula se realiza en el citosol de la célula. Recuerden que la célula, como si fuese este cuadrado, va a tener un núcleo, la membrana plasmática, y lo que hay en el medio es el citosol, ¿sí? Entonces, en el citosol se da la glucólisis. Bien. Ahora, eh, la parte oxidativa, ¿sí? Cuando el piruvato sigue en la vía oxidativa, se da en la mitocondria, que es este cuadrito que está acá. Bien, perfecto. Ahora, vean, solo a manera de ejemplo, recuerden las cinco características, ¿sí? Yo tengo la glucosa,
la glucosa, esta es la glucólisis, ¿no? Yo tengo la glucosa como molécula, la voy a empezar a descomponer y cada glucosa va a formar un subproducto para que el final de ese producto sea el piruvato y luego el lactato, ¿sí? Entonces, cada reacción química, que son 11 reacciones químicas, tiene una enzima que me convierte un reactivo en un producto, otro reactivo en otro producto, y así sucesivamente, ¿bien? Entonces tenemos un montón de enzimas. Bien, cuando yo les pregunte alguna enzima, pueden poner esta enzima, que es la fosfofructoquinasa, que es el paso más importante de las 11 reacciones químicas. Muy bien. Entonces, ven que todas estas reacciones químicas donde hay 11 enzimas, imagínense que esto fuese una obra de teatro, ¿no? Donde hay actores principales. ¿Cuáles son los actores principales? Y bueno, la glucosa, el piruvato, el lactato, ¿no? eh, a esa obra de teatro hay actores que son secundarios. Bien, uno de esos actores secundarios que interesa que sepan es este que es el NAD. El NAD es una coenzima. Una coenzima significa que ayuda a la enzima a la reacción química. ¿Sí? Y eso vamos a ver ahora que es un detalle importante. Entonces, el NAD puede estar reducido oxidado, perdón, con el positivo acá, o reducido cuando tiene adherido una H, que es eh, un hidrogenión, ¿sí? Entonces ven que hay dos partes, una parte como más amarilla y una parte azul. En la parte azul, que es la obra final del teatro, ¿sí? Entra un actor importante en esta obra que es el NAD, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que saber de acá? Que la glucólisis es una descomposición de la glucosa, que tiene un montón de reacciones químicas donde el producto final es el piruvato y luego el lactato. ¿Bien? Y el NAD es una coenzima que colabora en esta reacción. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Muy bien, acá está explicado, donde tengo los dos tipos de NAD. O sea, que el NAD puede estar en dos estados químicos. Uno es el reducido y el otro es el oxidado. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Les explicaba que de la glucosa voy a formar piruvato en 11 pasos y luego del piruvato con una enzima más, lo que va a pasar es que voy a formar lactato. ¿Sí? ¿Qué sucede? En el paso 6, el NAD, ¿qué es lo que hace? El NAD forma parte de las reacciones químicas y su función es tomar, acá está en estado reducido, tomar un H, un hidrógeno de esta reacción química para que toda esta ruta metabólica siga en forma adecuada y termine formando piruvato, ¿sí? Entonces, se empieza a descomponer la glucosa porque la intensidad del ejercicio es muy alta, la reacción química se empieza a acelerar. Llegado el paso 6, si yo tengo buena cantidad de NAD, ¿sí? El NAD va a tomar el hidrogenión, ¿sí? Y una vez que lo toma, cambia de estado, ¿sí? Lo lleva a la mitocondria y se oxida. ¿Qué pasa? Esta reacción química es sostenida en el tiempo o es mucha intensidad o la cantidad de NAD no es lo suficiente, el NAD se satura, ¿sí? ¿Y qué pasa que él se satura? Es como un empleado que lo hago trabajar 24 horas. Llega un momento que no puede o no puede recibir el hidrogenión, ¿sí? Y al no poder recibir el hidrogenión, es como si yo tengo que llevar un paquete, lo puedo llevar, pero si no puedo llevar 5 paquetes. Entonces, ¿qué hago con los 5 paquetes? Bueno, uno lo dejo tirado o dos los dejo tirados y llevo los otros tres. Pues el NAD hace lo mismo. Al saturarse no puede obtener el hidrogenión y lo tira en el medio. ¿En el medio dónde? En el citosol. ¿Sí?
tira el NAD en el citosol. Y entonces acá está la clave, porque si yo tiro el hidrogenión en el citoplasma, cambia el pH, ¿sí?, de la célula. Y al cambiar el pH de la célula empieza a trabajar mal, se acidifica el medio y la célula no puede seguir generando contracción muscular. Entonces, ese es el mecanismo por el cual, es el mecanismo principal por el cual se produce la fatiga, la acumulación de hidrogeniones por saturación del NAD en el citosol. Eso cambia el pH y me hace más ácido el medio, ¿sí? Y ahí empiezo a tener mucha acumulación de hidrogeniones. Entonces, en resumen, la glucólisis anaeróbica durante la glucólisis anaeróbica, una molécula de glucosa procedente de la sangre o del glucógeno almacenado es transformada en dos moléculas de ácido láctico o lactato, mejor dicho, ¿sí? Esto tiene lugar gracias a una serie de reacciones en el citoplasma que aporta un balance energético neto para la resíntesis de 2 ATP. Entonces, esta es otra forma distinta, también rápida, que me aporta ATP para que el músculo siga contrayéndose, que yo sigo moviéndome y haciendo un ejercicio de alta intensidad, ¿sí? Muy bien. Eh, entonces, decía, esta glucólisis tiene lugar gracias a una serie de reacciones enzimáticas citoplasmáticas aportando un balance energético neto de 2 ATP, ¿sí? Eh, En el caso de que la glucosa proceda del glucógeno almacenado, el balance energético neto corresponde a 3 ATP. Bueno, esto no es, ya que la glucosa ya se encuentra fosforilada. Esto es un detalle químico, no interesa. Y dejando intacto el equilibrio redox citoplasmático, ya que inicialmente se reduce un NAD, acá está lo que hablábamos antes, se reduce el NAD, pero finalmente se oxida cuando el ácido pirúvico se transforma en ácido láctico. Bien, esto es un detalle químico nada más. Esta forma de obtención de energía es absolutamente anaeróbica y responde a una demanda de tasas elevadas de reposición de ATP. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la intensidad del ejercicio es muy alta, entonces yo necesito en forma rápida seguir eh, como necesito sostener la intensidad del ejercicio, necesito ATP en forma rápida. Entonces, esta forma de obtención de energía a través de la glucólisis anaeróbica es una forma de seguir manteniendo ATP en el músculo para que se siga contrayendo. Eso es lo principal que quiero que entiendan y sobre todo lo que hablamos antes del NAD, ¿sí?, que se satura el NAD, por lo tanto hay una acumulación de hidrogeniones y eso me produce fatiga, como vamos a ver después más adelante, y un poco también ya lo vimos en la parte del músculo, en la unidad 2. Bien, perfecto. Entonces, como dijimos, se forma lactato, ácido láctico, ¿sí? Y ahora que se formó ese lactato, ¿qué hacemos? ¿Sí? El destino metabólico de este lactato, que se formó como consecuencia de la glucólisis anaeróbica, puede seguir uno de estos tres caminos. O sea, empecé a hacer ejercicio, el músculo empezó a contraerse en forma rápida, se formó lactato y ahora ese lactato tiene que tiene un movimiento, ese lactato. No es que se queda ahí y ya está. ¿Sí? Antes se pensaba que este era el principal factor de la fatiga, como vimos en la unidad 2, y no es el principal, sino que el lactato sí tiene una ruta metabólica por la cual se resintetiza y puede utilizarse como sustrato para otra vez formar glucosa. Entonces, ¿qué le pasa al lactato una vez que se formó? Puede actuar como un factor gluconeogénico, ¿sí?, en el músculo. Esto es importante porque no es que es un enemigo el lactato, yo lo puedo reutilizar
para otra vez formar eh, glucógeno, ¿sí? Otra cosa que le puede pasar al lactato es que puede ser oxidado en diferentes tejidos, principalmente en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco, ¿sí? Esto se puede oxidar en otro músculo o en el mismo, ¿sí? Y en el músculo cardíaco. Y otra cosa que le puede pasar al lactato es que se vaya por la vía sanguínea, ¿sí? A distintos órganos, como por ejemplo el riñón, el pulmón o el hígado. Y esto se llama ciclo de Cori. ¿Mm? ¿Para qué se va a otro órgano? Y para también para formar otra vez glucógeno. ¿Mm? Entonces, como resumen, tenemos las vías de remoción del lactato, que son las rutas metabólicas que sigue el ácido láctico para poder ser utilizado otra vez. Y de todas estas vías, la más importante es la oxidación del lactato. En menor medida, la formación del glucógeno, ¿sí? La neoglucogénesis, que es la nueva formación del glucógeno, la restitución de aminoácidos y en menor medida también la formación de glucosa, aunque también es importante. ¿Mm? Entonces, aproximadamente el 80 o 90% del lactato producido en la célula como consecuencia de un ejercicio de alta intensidad será reutilizado para la resíntesis de glucógeno y oxidación en la mitocondria. ¿Mm? Por eso es importante tener buena cantidad de mitocondrias que me lo da la base aeróbica o el entrenamiento de resistencia aeróbica, porque miren dónde se va a oxidar el lactato. Solo el resto está disponible como sustrato para el ciclo de Cori, que era irse a los órganos, ¿no? La conversión de lactato en glucógeno, otra vez, es más importante en las fibras tipo 2, que son las rojas, que en las 1. Entonces, acá tengo el músculo, tengo las mitocondrias, ¿sí? Y tengo las fibras blancas que producen lactato como consecuencia de la actividad de alta intensidad. Y ese lactato va a irse a las mitocondrias para oxidarse como principal mecanismo, principalmente las mitocondrias de las fibras tipo 2, eh, de las fibras tipo 1, eh, perdón, de las fibras tipo 2, ¿sí? También algunas en las fibras tipo 1, ¿sí? Y el otro mecanismo, recuerden el ciclo de Cori, va a la sangre y se va a los distintos órganos para otra vez formar glucosa. ¿Mm? También el riñón, el hígado, el cerebro, el pulmón, ¿no? Muy bien. Entonces, durante el ejercicio, eh, ya explicamos qué es lo que pasa con el ácido láctico y cuando veamos la parte hormonal, vamos a hablar de que hay dos hormonas que participan en la parte, en la regulación del azúcar. Una es la insulina y otra es el glucagón, ¿sí? Que son liberadas por el páncreas. Entonces, una cosa es lo que pasa en reposo, otra cosa es lo que pasa en el ejercicio, ¿sí? Durante el ejercicio, la insulina baja su concentración. ¿Por qué? Porque la insulina aumenta mucho la concentración después de comer, porque tengo mucho azúcar en la sangre. Entonces, y el páncreas tiene que liberar esa insulina para que agarre el azúcar y la ponga dentro de la célula. Bien, entonces, ¿qué sucede en el ejercicio? Hay un descenso de la insulina plasmática. Esto favorece la entrada de glucosa en las células musculares, ¿sí? Ya que impide que otras células del organismo la capten, dejándola a disposición del músculo activo y del sistema nervioso. En el ejercicio, la célula se vuelve glucosa independiente, con lo cual deja entrar el azúcar a la sangre.
Sin embargo, cuando se produce un descenso de la glucemia durante el ejercicio, la glucólisis muscular se detendrá por falta de sustrato. ¿Mm? Muy bien. Y vamos a lo último, que son las 5 características. Recuerden, el sustrato, ¿cuál va a ser? La glucosa. La enzima podemos poner la fosfofructoquinasa, ¿sí? La intensidad del sistema, ¿sí? La capacidad máxima del sistema va más aproximadamente entre los 20 y 30 segundos hasta 50 segundos o más en determinadas pruebas. Y la especificidad del sistema es de alta intensidad y de duración media. Duración media porque una prueba, ¿cuánto puede durar? 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, ¿sí? Bien. Y siempre el ejemplo típico de esto lo vamos a ver en los deportes que son cíclicos, donde repito siempre el mismo gesto, como el ciclismo, la natación, el correr, eh, sí, 400 metros, lo que es patín y demás. ¿Eh? Perfecto. Bien, acá llegamos ya a la parte del sistema oxidativo y esto lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Eh? Entonces les voy a dejar este video que es de la correspondiente a la glucólisis y ya nos vamos a ver en la próxima clase con el sistema oxidativo. Les dejo un saludo.